Segundo bloque de nuestro programa. Bueno, la semana pasada abordamos, ¿no?, el tema de la reforma previsional. En ese caso escuchábamos al sector de los municipales que, bueno, como también otros sectores gremiales, han mostrado su rechazo, en algunos casos sus reparos tan solo de lo que es esta reforma. Queremos seguir avanzando en este tema, tanto y más que nada porque, bueno, ya en las últimas horas ha tenido ingreso legislativo esta iniciativa que, por supuesto, cuando se habla de una reforma, ya allí hay una atención muy especial en el ámbito político cualquiera sea, pero sobre todo si hablamos de una reforma previsional, estamos hablando de, por supuesto, la vida futura de, en este caso, miles y miles de empleados públicos de la provincia, con distintos matices, ¿no? Porque esto creo que ha sido seguramente la tarea más difícil de conmensurar, digamos, para llegar a una redacción final. Está con nosotros el diputado provincial José Corral, le agradecemos enormemente que haya venido hasta nuestro estudio. Bueno, integró lo que fue la mesa previa de debate, de análisis, para llegar hasta finalmente esta redacción. Bueno, y ahora en la propia Cámara va a tener que seguir el tema de cerca, ¿no? ¿Qué tal, José? ¿Cómo le va? Hola, Claudio, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, un gusto. Sobre todo porque, si no me equivoco, es la segunda vez en 2 días que viene hasta Santo Tomé, porque ayer estuvo, ¿no? Así es, efectivamente. Y vio qué difícil venir a Santo Tomé en estos tiempos, ¿no? Sí, por supuesto. Más largo, por lo menos. Sí, bueno, estamos ahí empujando para que se concrete ese puente complementario. Sí. Es una idea del gobernador Maxi Puyaro que alentamos con mucho entusiasmo. Por supuesto. Y sacamos de la Cámara de Diputados una unanimidad con el apoyo de todos los sectores de la provincia, incluso los rosarinos, los del norte, ya dijeron que hay que hacer el puente Santa Fe-Santo Tomé. Bueno, no es poco, ¿no? No es poco, no es poco. Una provincia que tiene muchas necesidades, ¿no? Porque hay necesidad de obras y de inversiones en toda la provincia, claro, pero esta es prioritaria. Seguro que sí. Bueno, pero hablemos de esta cuestión. José estará de acuerdo, ¿no?, que una reforma, cualquiera que sea, es una situación importante. Sí, por supuesto. Pero ni hablar de una cuestión previsional en una provincia que, bueno, ¿qué se puede decir a raíz de este déficit tan importante que la provincia presenta o lo conmensura en 400.000 millones para 2024? Es una provincia que paga muy buenas jubilaciones, digamos, podría ser un primer título. Bueno, lo primero es un problema que hay que poner arriba de la mesa y que lo peor que podemos hacer es no tratarlo, ¿no? Correr la basura debajo de la alfombra, como se dice, como ocurrió a nivel nacional. El espejo en el que hay que mirarse es la nación, que detrás de un discurso de repartir beneficios, le paga a los pasivos a veces el 50% o menos de lo que cobraban cuando eran activos, ¿verdad? O sea que no queremos que ocurra como a nivel nacional. Todos los trabajadores de la provincia tratan de jubilarse por la provincia, justamente porque queremos defender el 82% y las otras situaciones que tienen que ver con el futuro de los actuales policías, maestros, enfermeras y con los actuales jubilados, que para que sigan cobrando hay que resolver el déficit, porque es un déficit creciente que va a colapsar en algún momento, pero además es un déficit muy injusto, porque ¿quién lo termina pagando? El Tesoro de la provincia. El Tesoro de la provincia, ¿cómo se conforma? Con los impuestos de toda la gente. Como dice el gobernador Maxi Puyaro, no es justo que el kiosquero, que no va a acceder nunca a una jubilación como la de los empleados estatales, esté soportando eso a través de los impuestos, ¿no? Bueno, cuando además necesitamos tantas obras, Claudio, y tantas necesidades de patrulleros, de arreglar las escuelas, de que los hospitales tengan el equipamiento que se necesita, y finalmente los fondos son los mismos, ¿no? Así que creemos que hay que poner el problema arriba de la mesa y resolverlo con justicia, además, ¿no? Y que los esfuerzos sean de acuerdo a las posibilidades que tiene cada uno. Bueno, pero es cierto también que se llega a un déficit realmente muy importante. Sí, 430.000 millones de pesos anualizado en los últimos déficits de los últimos meses. Y creciendo, según decía hoy, ¿no? Creciente. El ministro de Economía. Pero bueno, y quienes han alzado su voz en contra de esto dicen, bueno, pero ¿por qué no reclamamos a Nación que nos debe? Bueno, el reclamo está hecho, incluso hay un reclamo judicializado. En esto Santa Fe tiene como una historia ya, ¿verdad? Más allá de los
colores políticos. Los gobernadores han reclamado lo que Nación nos tiene que pagar y ha tenido el acompañamiento de todas las fuerzas políticas. Esta comisión que trabajó en esta reforma previsional, por supuesto hubo muchas diferencias, pero hubo una coincidencia que firmamos todos, incluidos los sindicatos, que tiene que ser del Estado, que tiene que ser solidaria y que hay que reclamarle a Nación lo que por ley nos debe. Pero si Nación nos pagara, apenas se cubriría parte del déficit que la provincia ya vino cubriendo. Y pasarían muchos años de mandarnos la plata a Nación y todavía no cubriríamos eso que la provincia ya aportó. Pero además hacia el futuro tampoco resolvería todo el déficit. De hecho, tampoco lo vamos a resolver con esta ley que queremos que cubra una buena parte del déficit y que lo amesete y que en el futuro empiece lentamente a caer, pero aún así la provincia va a tener que seguir haciendo su aporte. Por lo tanto, bienvenidos si nos dieran esos fondos de Nación que nos merecemos los santafesinos porque lo dice la ley. Yo me imagino, ¿no? Las reuniones previas de debate de esto, quizás la mayoría estaba de acuerdo en esto. Como se dice comúnmente, más de uno ha dicho, bueno, sí, pero a la mía no me la toqué, claro, ¿no? Claro. Porque hay muchos matices, ¿no? Por supuesto. Entre el empleado público, Corral, ¿cómo llegar a no discriminar demasiado? Claro. ¿No? Bueno, lo primero, tener en cuenta las situaciones distintas, ¿no? En la propia comisión recomendamos, y así lo dice el mensaje del gobernador Puyaro, mantener los regímenes especiales y darle su particularidad, concretamente maestros y policías, ¿no? Exactamente. Pero además, dentro del régimen general hay situaciones que también tienen un tratamiento especial, quienes tienen trabajos peligrosos o insalubres, hay una minuciosa cantidad de detalles que la propia ley ya establecía y que los mantenemos, ¿no? Pero además hay un criterio general, Claudio, que es más esfuerzos los que más tienen. El que gana la jubilación mínima, todo su ingreso lo dedica al consumo y no le alcanza. Veíamos los números en el bloque anterior. Sí. Hay jubilaciones que están por debajo del mínimo que se necesita. Ahora, los que están en la otra punta, que a veces tienen 30 veces, hoy el tope máximo es 30 veces la mínima. Ya los últimos pesos que se van agregando no van al consumo. Entonces el aporte tiene que ser mayor de esa punta, de los que además tuvieron más ingresos, justificadamente, porque a lo mejor tenían más responsabilidades o el mérito de llegar a estar en la Corte Suprema de la provincia. Es lógico que haya ingresos diferentes, pero también tuvieron buenos ingresos en su vida activa. Se puede moderar un poco y eso se hace. Hay, por un lado, aportes crecientes en la medida que tenés crecientes ingresos como trabajador. Y una cosa ejemplar, los de la política, las autoridades superiores, los responsables, el máximo de los aportes, el 21%. Y más, vamos además a pagar un mes, en los próximos 3 años, un mes de nuestro sueldo va a ir en una cuotita mensual a tratar de paliar este déficit. Ese también es un gesto de ejemplaridad, ¿no? Los que tenemos más responsabilidades y los que más ingresos tienen que hacer un aporte mayor. Y los que están al principio, los que tienen los ingresos más bajos, ningún aporte adicional, mantener los porcentajes actuales, ¿no? José, la idea no es ir a lo fino, porque quizás nos llevaría mucho tiempo y hay muchas particularidades, como decíamos, pero en líneas generales se puede decir que no va a haber derechos que se pierdan, más allá de esto que está diciendo. Bueno, el que más gana va... Claro, primero estamos... ¿Va a haber topes, por ejemplo? Sí, ya hay tope. Ajá. Pero el tope se va a bajar un poco, porque el tope estaba establecido como el sueldo de un integrante de la Corte Suprema con cierta antigüedad. Eso daba una variable en el orden de 30 veces la jubilación mínima. Vamos a tomar otro criterio, que es directamente decir, bueno, de la jubilación mínima multiplicada por 20, ese es el tope. Y es un tope alto, sigue siendo alto, sin embargo, nos parece que es un gesto bajar un poco, acortar esa distancia entre el inicial y la jubilación más alta que va a tener la provincia, que no son... 7, 8 millones más o menos. Sí, no son más de 200 y pico de personas las que tuvieron las responsabilidades más altas y antigüedades y aportes más largos, ¿no? Pero además hay otras medidas
que tienen que ver con terminar con algunas avivadas, ¿no? Y con ciertas situaciones de injusticia. Por ejemplo, la compra de años, que estaba permitida por la ley, estas moratorias nacionales, Sí. que ni siquiera esos pesitos que, entre comillas, se compraban años de aporte, venían a la provincia, iban a la ANSES. Y la provincia tenía que reconocerlo como años de servicio, que además se permitía compensarlos para bajar las edades, que tampoco es razonable, porque las edades mínimas están establecidas por lo que se considera vejez. Entonces, no está bueno que porque tengas más años de aporte, porque a lo mejor empezaste a trabajar muy joven, te puedas jubilar antes, ¿no? Teníamos jubilaciones promedio debajo de los mínimos establecidos por ley. 50 y pico de años. Claro, por ejemplo 50 y pico, incluso 40 y pico en el caso de policías. Fíjate que luego se han tenido que convocar policías que ya estaban de retiro porque Claro. están en edades todavía activas y son los que tienen más experiencia. Está muy bien incluso para proteger los recursos del Estado provincial, que básicamente es su gente y sus recursos humanos, ¿no? Por supuesto con las actividades, como decíamos, maestros, por ejemplo. Sí. No solo se mantienen los 57 años para quienes están frente al aula, por supuesto, no el docente que tiene una adscripción en la administración pública o el que tiene otro tipo de tareas o un cargo de mayor jerarquía y a lo mejor es funcionario, sino el docente que está al aula o es directivo o es supervisor, incluso hizo toda la carrera. Bueno, si tiene 30 años en esas prestaciones... No llega a la edad. 57. Es la edad que existe actualmente para las mujeres. Incluso se bajan los años de los varones, porque los varones tienen que llegar a los 60. Claro. Ahí se establece una situación de equidad también, ¿no? Y respecto de la jubilación para el régimen general, se mantiene 65 para los varones, 60 para las mujeres, pero autorizando al gobernador que en caso que haya cambios a nivel nacional, como los hay en otros sistemas previsionales del mundo, el mundo está discutiendo esto porque hay cada vez más expectativa de vida, Sí. el gobernador pueda Se también puede a través igualar. de un decreto establecer una gradualidad en el tiempo, porque estas reformas tampoco impactan de un día para el otro, ¿verdad? Corral, ¿cómo se imagina el tratamiento legislativo a partir de ahora? Bueno, esto ya ingresó por Senado. ¿Cree que va a ser bastante rápido? Bueno, hay un trabajo ya hecho en la comisión que trabajó durante más de 2 meses, se recibieron opiniones de todos los sindicatos, de especialistas nacionales, de la propia caja de jubilaciones, de los funcionarios del Ejecutivo. Los legisladores tuvimos oportunidad también de expresarnos. Por supuesto que ahora hay un trabajo en comisiones ya con el texto de la ley, pero esperamos que, bueno, el Senado, que no lo va a hacer sobre tablas de ninguna manera, si bien Unidos tiene número en ambas cámaras, Sí, sí, sí. Y los legisladores que Sobre estuvimos todo en el la... Senado, ¿no? Claro, casi dos tercios. Sí. Y bueno, en diputado tenemos casi 2 tercios, sin embargo, no vamos a apelar a ese número para sacarlo sobre tablas, vamos a trabajar en comisiones intensamente. Es un tema que requiere bueno, cierta celeridad porque son problemas que hay que resolver. No son noticias simpáticas cuando uno reparte esfuerzos, ¿no? Porque lo que vamos a hacer todos es un esfuerzo para sostener la caja. La idea, el objetivo es salvar la caja de jubilación en la provincia, como no lo pudieron hacer más de 10 provincias que transfirieron a Nación y ahí están con jubilaciones que no alcanzan las necesidades básicas de una familia, ¿no? Lo último, ¿no? Y volviendo al principio de lo que usted decía, toda esta decisión política del gobierno de Puyaro, y lo ato a, creo que se lo decía cuando charlamos hace un par de meses, en el noticiero aquí, hablando en ese momento del futuro puente puntualmente, ¿no? La importancia primero de la decisión política, sin lugar a dudas, de lo que es, por ejemplo, esa obra, una obra paradigmática como es un puente, Claro. ahora esto, y ahora esta mañana, cuando dieron la conferencia los ministros Bastía y Olivares, apareció otra vez la provincia de Córdoba, ¿no? Como ejemplo, Claro. que también lo ves en la obra pública, ¿no? Sí, sí, sí. Y la pregunta, Corral, que yo le hacía en aquel momento, ¿no? ¿Por qué esto no se hizo antes, no? Usted no estaba quizá en el mismo Bueno, lugar. nosotros lo planteábamos, ¿eh? A mí me tocó porque ser... esto viene de hace mucho tiempo, ¿no? Sí, yo fui candidato a gobernador y recorrí mucho la provincia y yo veía estas situaciones, recordás algunas discusiones respecto de la necesidad de mayor austeridad en la EPE. Nosotros lo planteábamos con mucha claridad porque son temas que van de la mano, Claudio. Cuando uno dice este déficit de 430.000 millones, claro, se nos escapan los números, ¿no? Tantos ceros
Uno dice, ¿y eso con qué lo comparo? Bueno, comparémoslo con el puente que hay que hacer. Son 10 puentes en un año. Claro. En un año, 10 puentes. O sea, las obras que no tenemos, la gasa que falta en los hospitales, los patrulleros, el equipamiento para nuestros policías, las escuelas en buenas condiciones, los edificios que necesitamos hacer, tienen que ver también con la austeridad y con hacer bien las cosas y con ser muy cuidadosos con cada peso del Estado. Claro, no es simpático a lo mejor decir, bueno, tenemos que distribuir esfuerzos, como decíamos, porque no podemos pagar estas jubilaciones porque el déficit es cada vez mayor y el Estado no puede solamente pagar sueldos y jubilaciones. Y además tampoco es justo, como decíamos. Pero hay que hacerlo. Y yo creo que en el largo plazo se va a valorar, como lo hacemos ahora mirando a Córdoba, una gestión que no escondió los problemas debajo de la alfombra, sino que los resolvió. Alguien le podrá decir que a partir de esto, bueno, va a haber menos plata en el bolsillo para los jubilados, eso va a ser menos consumo, que no creo que va a ser tampoco mucho en el caso del jubilado santafesino, que va a seguir, entiendo, por ejemplo, ganando más que un jubilado nacional, ¿no? Sí, pero veo que siempre hay explicación. Yo creo que al revés, ¿no? Porque si uno incluso el esfuerzo mayor lo hacen quienes tienen más ingresos, esos ingresos no van al consumo, esos ingresos van a lo mejor al ahorro o a otro tipo de gastos, ¿no? La obra pública es un gran multiplicador también y la necesidad de equipar nuestros establecimientos educativos, de salud, también tienen que ver con generar empleo en la provincia de Santa Fe y además mejorar la productividad, porque muchas de las obras son obras para la infraestructura, para el gas que no tenemos, para las rutas que hacen falta. Y si no, que lo diga el comerciante de Santo Tomecino de la avenida 7 de marzo, que hoy por hoy exactamente está vendiendo menos, entre otras cosas, por lo del puente. Así es. O bueno, tomemos el caso positivo. Cuando hay buena infraestructura y uno mira la ruta 19 transformada en autopista, cómo van creciendo los galpones, porque el país mira a Santo Tomé y a la región, porque está la infraestructura hecha, que es una inversión que hizo el Estado.